La seromancia es la técnica de adivinación que permite visualizar el futuro a través de las velas. Esta mancia brinda mucha información durante la realización de un ritual o hechizo con el elemento fuego. Esta clase de rituales, desde que se enciende la vela hasta que se consume por completo, nos proporcionan datos sobre las dudas o peticiones para las que se están haciendo el ritual. De allí la importancia de conocer bien cómo interpretar la llama, las lágrimas y los restos de la vela durante y al final del ritual. Todo esto nos puede indicar cómo está evolucionando la solicitud o petición. Yo soy el documentalista y esto es la seromancia, el arte de las velas. Se sabe que la seromancia se practicaba en el antiguo Egipto y que las tribus egipcias que se desplegaron a la India llevaron consigo este arte. Es por ello que aún se utilizan en algunas ramas del yoga. Para el siglo XVI en Turquía, esta mancia fue muy popular y durante el siglo XV en Francia, las jóvenes casaderas la utilizaban para saber la ocupación de su futuro esposo. Para esa misma época, en Rusia, se utilizaban en el agua gotas de cera y plomo, y luego de obtener las guras, se proyectaban para interpretar su significado. En el siglo XVII en Inglaterra, se acostumbraba a dar inicio a las subastas encendiendo una vela de 3 centímetros de grueso. Al extinguirse la llama de dicha vela, la subasta se daba por terminada. Esa costumbre aún prevalece en algunas áreas agrícolas. Muchos granjeros creen que adquirir ganado bajo la luz de una vela es de buena suerte. También en el siglo XVII en Alsacia, Francia, las mujeres usaban velas para descubrir el causante de la enfermedad de algún pariente. Se creía que si algún familiar enfermaba, era a causa del enojo de algún santo. Encendían entonces una vela para cada santo del que se sospechaba y esperaban que uno de los cirios se apagara o consumiera por completo. El primero que se apagara señalaba el santo al que debían rezar. Para temas relacionados con el dinero o negocio, las velas deben ser verdes o amarillas. Para asuntos del amor, los cirios deben ser rojos. Los ritos mágicos y religiosos en Irlanda se realizaban frecuentemente con velas o cirios. El color de estos jugaba un papel muy importante, al igual que en la actualidad. Para poner en práctica la seromancia, debes contar con el ambiente y la preparación necesaria. Esto te permitirá obtener una mejor lectura de los hechos venideros. Debes preparar un espacio donde te encuentres solo, con poca luz y en silencio. Ten cuidado de que no existan corrientes de aire. Debes tener tu mente y espíritu en calma, sin preocupaciones y sin sentimientos negativos. La lectura o ritual deben realizarse con fines positivos para ayudar u obtener soluciones. Selección del color de las velas. Los colores que generalmente se utilizan son el blanco, el negro,
el rosa, el rojo, el fucsia, el amarillo, el anaranjado, el marrón, el celeste, el azul, el violeta y el verde. También puedes optar por seleccionar el color de acuerdo a tu signo del zodiaco. Acuario, Índigo, Virgo, Escarlata, Libra, color limón, Géminis amarillo, Aries rojo, Sagitario púrpura, Capricornio celeste, Escorpio el magenta, Tauro azul, Cáncer verde y Piscis violeta. Otra opción para seleccionar el color de las velas es con base a los astros del sistema solar. Mercurio amarillo, Marte rojo, Sol naranja, Saturno índigo, Venus azul, la Luna verde, Júpiter violeta. El color de las velas acorde al día de la semana. Domingo naranja, lunes verde, martes rojo, miércoles amarillo, jueves violeta, viernes azul, sábado índigo. Creado el ambiente y seleccionadas las velas, debes sentarte junto a la mesa donde colocarás un envase con agua o una cartulina blanca. Algunas personas utilizan platos. La idea es que, una vez encendida la vela, la cera derretida caiga sobre el agua o sobre la cartulina. Cuando la vela se haya consumido en su totalidad, se proceda a interpretar la cura formada por la cera derretida. Cuando se quema una vela de amor y la cera fundida cae hacia la derecha, el amor es sincero. Como lo mencionamos anteriormente, también se puede interpretar la llama y las lágrimas de la vela, además de la cera. Interpretación de la llama. Lo ideal es que la llama mantenga un tamaño de 3 centímetros. Si la llama es muy pequeña o la vela no enciende y se apaga, eso señala que tu nivel de energía es bajo, que estás enfermo, deprimido o en duelo. Si la llama es muy grande, indica que las cosas no van bien. Existen envidias a tu alrededor. La llama de la vela debe estar serena y tranquila. Si se mueve hacia los lados o sube y baja constantemente, señala que existe desconcierto y miedo, deudas, inestabilidad. Si la vela se encendió para el ser amado, indica que esa persona tiene dudas y que puede ser infiel. Si la mecha se divide en 2 partes, quiere decir que tu deseo no se cumplirá. No has hecho tu pedido con suficiente convicción. La inclinación hacia la derecha o a la izquierda. Problemas con la petición. En espiral o zigzag, enemigos que actúan en contra de la persona que hace la petición. Incremento de la luz espontáneamente. Debes replantear tus peticiones. Existen peligros próximos. Elevaciones de la llama, todo estará bien. Elevaciones y descensos, altibajos presentes en el ritual, debes buscar apoyo. Crepitación sin chispas, problemas en términos generales, aparece un punto de luz en el pabilo, éxito en las solicitudes. Extinción repentina de la llama, fracaso de la petición. Chispas desprendidas, errores que afectarán a otras personas en el logro de nuevos trabajos y proyectos. Si hay fallos en el ritual, como el humo negro, se está comenzando a remover la energía negativa del deseo. Llama color azul, debes tener paciencia, tu deseo se concederá. Llama color rojo, tu petición se está realizando. Llama color amarillo, tienes la felicidad a tu lado. Llama color claro, tu petición está obteniendo éxito. Interpretación de las lágrimas de la vela. Para esta lectura debes detallar muy bien cómo se va desprendiendo la cera durante el proceso de combustión. Este fenómeno deriva de la lectura ancestral
de la grasa de antorchas y se le denomina llanto de la vela o lágrima de la vela. Las lágrimas derramadas por las velas indican cómo se está desarrollando el ritual o petición que estás realizando. La lágrima hacia la derecha, solución positiva. Lágrima hacia la izquierda, solución negativa. Lágrimas con cambios de dirección, solución dudosa. Debes buscar apoyo. Varias lágrimas formando una grande acumulación de situaciones problemáticas. Se aconseja buscar apoyo también. Si después se mueve a la derecha, se podrá solucionar. Si se va a la izquierda, no. Una lágrima grande se separa en varias direcciones, igual a la anterior. El problema se irá resolviendo. Detallar las direcciones. Lágrimas descendiendo por el centro de la vela soluciona las peticiones después del problema. Lágrimas caen hasta la base realizando pausas. Hay problemas durante el proceso. Falta apoyo. Las lágrimas caen rápido hasta la base. Solución rápida de los problemas. Las lágrimas detenidas en el centro. El consultante llegará al fin de los problemas y obtendrá soluciones rápidas a todos los pendientes. Interpretación del sello de la cera. Una vez se ha extinguido por completo la vela y sus restos se encuentran en la base, eso es a lo que se le denomina sello de cera. Mientras mayor cantidad de cera, mayores los inconvenientes que se presentarán en la realización de los deseos. Poca cantidad de cera o nada señala buen camino al éxito. Interpretar este sello es un proceso en el que se deben considerar los diferentes símbolos que se han formado, los montículos y caminos que se hayan creado con la cera durante el proceso de combustión. A continuación, te indico algunos significados solo como guía para lectura del sello de la cera. Figuras geométricas. Círculos con puntos, éxito asegurado. 2 semicírculos, lo planificado se concreta lentamente con trabajo y esfuerzo. Éxito seguro en un nuevo trabajo. Rombos. Irradias magnetismo y simpatía. Es un buen momento en tu vida. Aprovecha este momento para consolidar tu futuro. Triángulos. Debes tener cuidado. Se presentarán obstáculos en tu camino. Trono. Serás una persona bien considerada entre tus amistades o en el trabajo. Seres vivos. Árboles. Los proyectos comienzan a tener bases sólidas. Aves, ilusiones que se realizan, imaginación creativa. No te cohibas, puede afectar tu salud. Caballo, señala un corto viaje, negocio beneficioso o buen trabajo. Un caracol o estrella de mar, si sabes aprovechar las aguas revueltas tendrás beneficio. Felicidad en la familia. Un dragón. Resultados desfavorables. Es mejor esperar un tiempo. Gallo. Traición próxima. Si vas a viajar, posponlo. Hombre. Indica la protección de un buen amigo. Ratón. Personas pretenden aprovecharse de tus bondades o de la persona a quien le encendiste la vela. Serpiente. Debes cuidarte de las traiciones y habladurías. La ceromancia es un arte muy útil que puede proporcionarte información valiosa, a la vez que realizas un ritual o petición con velas. Ponla en práctica y descifra lo que te depara el futuro. Yo soy el documentalista. Y esto fue la ceromancia, el arte de las velas.
Saludos especiales para Luis Martínez, Aradia Pérez, Facundo Pérez Olivera y Belén Tiseira de Argentina, Diana Laura Serrano Dirbas y Andrés Roldán, Roberto González Gutiérrez, Carolina Ávila, Yuri Boyka Free Risa, José Luis Torres, Verónica Fernández, María Martínez, Paulita Hurtado, Luis Fernández, Host Music Oficial, Giovanni Capitani, Fantasma Jeffercito, Alex Orellana, Bruce Vila, Naruto No Pude, Pati Elizabeth Aguilar Tabara, Iron Gómez, Adrián Castillo, Juanito Pacheco, DJ Ice Melbourne House Music, Julio César Medrano, Adriana Ávila, Irali Salcedo y José Julián Salazar. Gracias y hasta la próxima.